Muy buenas noches. En esta bonita noche trataremos el tema de María Magdalena y la última generación. Noches anteriores quise transmitirlo en directo debido a la falta de internet, no pude hacerlo. Pero vamos a hablar sobre este tema, la relación que tiene María Magdalena y la última generación. María Magdalena es un prototipo, ¿verdad?, de la generación final conocido como los 144.000 que estarán vivos cuando Cristo venga. Quisiera arrancar con un texto en Marcos 14:9, que me acompañasen a darle lectura a este bonito texto. En Marcos 14:9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo. Me sorprende porque solamente en este texto podemos relacionarlo con Mateo 24:14. Dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio. Sin embargo, cuando nosotros abordamos también el capítulo 14, verso 6 de Apocalipsis, la dimensión del evangelio eterno ciertamente también abarca a todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, que este mensaje que será predicado lo conocerá todo el mundo. De la misma manera, el evangelio de María Magdalena se contará, se hablará a todo el mundo para memoria de ella. Vaya, una bonita relación con el mensaje final. Ahora veremos también quién fue María Magdalena, quién era esta mujer y cómo podemos saber de ella en la historia y cuáles son las características que nos llevan a pensar que tiene una relación o su vida es un prototipo de lo que será la última generación. Sigamos en Marcos 14, versos 3 y 4, allí encontramos la historia. Algo muy importante es que esta historia no solamente lo registra 2 o 3 evangelios, sino que incluye los 4 evangelios hablan de esta historia. Debo reconocer que es el primer tema que voy a tratar de ella. Durante mucho tiempo he mantenido el silencio en cuanto a este tema, no había predicado de ello. Había leído el libro de Doug Batchelor sobre María Magdalena a los pies de Jesús, pero debo ser sincero, cuando lo leí, algunas cosas no lograba asimilar y tuve que hace unos días estudiarlo más detalladamente para saber qué relación tenía María Magdalena con el mensaje final y cómo es que se hablaría de ella en todo el mundo. Vamos a Marcos 14:3, algo sucede aquí. Pero estando él en Betania, escuchad, Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, es importante, estaban en casa de Simón el leproso. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, aquí dice una mujer, puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. En Lucas 7, versículo 36, dice: uno de los fariseos, aquí nos da un detalle muy importante. Simón no solamente era leproso, es decir, que Simón, aunque era leproso, pertenecía a una élite, ¿verdad?, importante a lo que concierne la posición que ocupaba en el puesto judío, ¿verdad? Era fariseo, no era cualquier persona, ¿verdad? Era una persona muy importante en la nación judía, era fariseo. Él había rogado a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, vuelve a recalcar, era la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y el verso 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro con perfume. Aquí también le llama una mujer. Pero vamos a Mateo 26, luego regresaremos a este texto nuevamente, pero vamos a ver Mateo 26, 6, ¿qué nos enseña aquí este texto? Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, había sido sanado de lepra, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro, perfume muy costoso, noten, muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Este era Jesús. Esta mujer, ¿verdad?, había derramado un perfume valiosísimo a los pies de Jesús.
Sin embargo, vamos a ir al libro de Juan 12:1 porque allí nos brindará información sobre esta misma mujer, este mismo evento que se está realizando, ¿verdad? En esta cena donde ella no ha sido invitada, pero escuchen bien que dice Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde estaba Lázaro. Escuchen, ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Y escuche, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó la libra de perfume de nardo, puro de mucho precio, allá da su nombre, María, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Este olor, aquí da ciertos detalles, nadie había visto esta acción. Quizá María Magdalena estaba haciendo este acto de gratitud porque el Señor había perdonado su pecado. Lo estaba haciendo quizá para que nadie se diera cuenta, pero tanto fue la fragancia de aquel perfume de un año de trabajo que todos los que estaban en esa sala sintieron el olor del perfume. Ahora, yo había leído que María Magdalena con Simón el leproso, fariseo, el dueño de la casa, tenían algo de parentesco. El libro de Juan me llevó a pensar que realmente sí. Y una cita de la Review Herald que citó un pastor hace una noche que escuché, ¿verdad?, citarlo, sobre que Simón el leproso era el tío de María Magdalena. Sin embargo, si ustedes retroceden un poco en el capítulo 11 de Juan, dice en el verso 1, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea, ¿verdad?, de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó sus pies con sus cabellos. El verso 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Marta, María y Lázaro tenían una relación muy bien, muy íntima con el Señor Jesús. Lázaro había estado enfermo, María Magdalena era la que había ungido los pies de Jesús. María Magdalena, como aquí lo menciona, ¿verdad?, Juan, ella de la misma manera, si ustedes quieren abordar otra cita, me parece, en Lucas 10:39, si quieren ir a Lucas para corroborar esto antes de dar la idea. En Lucas 10:39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿No les parece extraño que Marta, de la misma manera en la cena del Señor, estuviera sirviendo, como Juan 12 lo aclara? Algo nos brinda aquí, estimados hermanos. Esto nos muestra, cuando yo leí el capítulo 12 de Juan, me abrió la idea de que realmente sí, Simón había acogido a sus sobrinos, ¿verdad? Porque no menciona la Biblia de los padres de Marta, seguramente habrán fallecido. Entonces, María Magdalena era la tía, la sobrina de Simón el leproso. Marta estaba sirviendo. Ellos habían sido recibidos por su pariente más cercano. Así lo hizo Boaz, ¿verdad?, con Noemí y Ruth cuando perdieron ambas sus esposos. Ellas recibieron, esa era la ley judía, un pariente cercano podía brindarle apoyo. Parece que esto sucedió aquí. Pero esta historia es trágica porque María Magdalena había sido violada o seducida por su tío. María Magdalena había sido arrastrada al pecado. Esta jovencita que estaba atenta, que escuchaba la palabra de Dios, vivió una situación muy difícil. ¿En qué se había convertido María Magdalena? María Magdalena en Lucas, si ustedes quieren retrasar un poco su Biblia, en el capítulo 8, versículo 2 dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, había sido inducida al adulterio, a la prostitución. María Magdalena
había sido a temprana edad condenada, arrastrada a ese terrible pecado. Ella había vivido en esa situación. El Señor escribe en Lucas 11, 24 y 26, cuando el espíritu mundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y tomas otros 7 espíritus peores que él. María Magdalena había sido, ¿verdad?, ocupada por 7 demonios más. Al parecer había intentado cambiar, pero había algo que todavía no le permitía completamente a desechar a esos malos espíritus, y entrados moran allí. Y dice Lucas, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Se había prostituido, había tomado malas decisiones. Sin embargo, si nosotros vamos a Juan 8, esto lo corrobora mejor. En Juan 8, 3 al 11 nos muestra que María había sido sorprendida en adulterio, había sido tomada en el mismo acto del adulterio, pero en esa ocasión aquel que le amaba, aquel que amaba a Marta, que amaba a Lázaro y que también amaba a ella, le había dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa había sido la amonestación, vete y no peques más. Pero había algo en María Magdalena que necesitaba sanar completamente. El Señor había orado 1, 2, 3, 6 veces. A la 7ª vez María Magdalena fue completamente liberada. Estimados hermanos, a veces necesitamos orar, ser insistente, como la parábola de Lucas 18:1, esa mujer que ora constantemente, le pide al rey que haga justicia, ¿verdad? De esa manera oró el Señor con fe y María finalmente fue liberada. ¿Qué era el pecado que tenía María Magdalena? Escuchen lo que dice el deseo de toda la gente, página 519 y 520. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ahorita vamos a leer, nos vamos a acomodar en Lucas 7, porque allí va a ser nuestro estudio. Ella había sido muy perjudicada por él. Su mismo tío lo había inducido a ese acto, lo había arrastrado a la prostitución y ahora le despreciaba. Estimados hermanos, el pecado que era más resistente en María era el odio, el rencor que había sido almacenado en su corazón. Cuando intentaba hacer bien las cosas, ese mismo espíritu se posesionaba y lo arrastraba constantemente, porque el odio había minado su corazón, y eso surgía de repente, ¿verdad? Y todavía no había sido sanada completamente, pero esa ocasión sucedió algo maravilloso. Vamos a ver la historia. Estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, dice Lucas 7:38. Y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí, y escuchen bien, si este fuera, hablando de Jesús, profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Él había, desde las motivaciones más secretas de su corazón, había revelado lo que realmente existía en el corazón de él, suficiencia propia. La expresión de Simón revelaba los motivos de su corazón, y aquel que conoce todo, como Juan 2:24 lo dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. El que conocía leyó y necesitaba traer a conciencia el peligro que tenía de suficiencia propia Simón el leproso. Simón el leproso creía, ¿verdad? Miraba una santidad en sí mismo, se miraba merecedor de los beneficios del cielo por el simple hecho de ser fariseo. Él pensaba que tenía los beneficios del cielo, pero esa mujer que se había acercado era necesario que fuese rechazada y despreciada. Era la manera como Simón, ¿verdad?, comprendía el evangelio. Él creía que Dios debía desechar a los pecadores, pero él los acogía. Estimados hermanos, en el verso
40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Quién creen que era el que le debía 500 denarios? La mensajera del Señor dice en el deseo de toda la gente: por los 2 deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer, en la página 519 y 520. Ellos representaban los 2 deudores. ¿Quién creen que debía 500 denarios? Pues aquel que había arrastrado a María Magdalena al pecado. Pero pareciera que sus actos no reflejaban que había sido perdonado, porque dice lo siguiente: no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ve, esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel al quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Estimados hermanos, adelante de tu fe te ha salvado, ve en paz. Estimados, aquel hombre lleno de justicia propia, como muchos podemos estar llenos de justicia propia, él pensaba que por ser simplemente fariseo podía merecer, ¿verdad?, el perdón y la sanidad. Sin embargo, los 2 habían sido librados de la muerte. Simón de la muerte en vida, la lepra era terrible, pero María Magdalena reconoció que tenía muchos pecados, y por cuanto se le había perdonado mucho, estaba en la proporción de su pecado, era el amor que le surgía. Estaba destinada a amar mucho. ¿Por qué? Porque había reconocido que sus muchos pecados se le eran perdonados. Pero aquel que cree que no ha sido perdonado demasiado, que no ha cometido muchos pecados, que sus pecados son pocos, entonces está condenado a amar poco. A veces hay personas que pensamos que por el simple hecho de haber nacido en un hogar y no tener el vicio de alcohol, de drogas, ninguna otra cosa, pensamos que poco se nos ha perdonado, estamos condenados a amar poco. No sabemos que nuestro carácter, nuestros actos han llevado a crucificar a Cristo Jesús. María había entendido que sus pecados habían sido muchos y que necesitaba también amar mucho. Ella amó mucho y lo demostró a través de este acto. Estimados hermanos, muchas veces hay personas que, la otra ocasión alguien, ¿verdad?, me dijo que no sabía cómo orar a Dios, no sabía cómo derramar, ¿verdad?, sus lágrimas hacia Él, cómo expresarse delante de Él. Estimados hermanos, cuando uno reconoce que ha sido perdonado, cuando uno reconoce que Dios nos ha perdonado demasiado, que nuestros pecados han sido muchos, demasiados, cuando reconocemos que Dios nos ha sacado del lodo, de la pudrición del pecado, entonces nuestra gratitud hacia Él es mucho, nuestro amor, estamos condenados a amar mucho. Uso esa expresión, ¿verdad?, para dramatizar de que realmente estamos destinados a amarle mucho, porque reconocemos que hemos sido perdonados ampliamente, y María lo comprendió. Nosotros necesitamos comprender eso. Aquí vemos un hombre lleno de suficiencia propia, un hombre que condena, que critica, que habla mal de María, creyendo que él es merecedor, que de alguna manera, ¿verdad?, Dios debía desechar a esa mujer porque no merecía su gracia o su perdón. Sin embargo, en esa historia vemos el reflejo de los 144,000, y ahorita lo aclararemos esa parte. Me gustaría llegar. María Magdalena es el paradigma de los 144,000. Escuchen por qué. Si ustedes van a Marcos 8:31 al 32, en Marcos 8:31 al 32 encontramos que el Señor empezó a enseñarle que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y fuera desechado por los ancianos. Y esto le decía claramente, pero si ustedes leen en Lucas 9,
que es es paralelo a la historia, Lucas 9, 21 y 22. Jesús anuncia su muerte, pero él le mandó que nadie dijera esto, encargándosele rigurosamente, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y resucitase al tercer día, ¿verdad? Pero escuchen bien, en Marcos nos muestra que cuando esto fue presentado, Pedro trató de reconvenirle. Pedro no entendía el mensaje. Pedro, la respuesta, la acción de Pedro no concordaba con el mensaje que Dios estaba dando. Ahora, en Marcos 9:31, el Señor vuelve a anunciar su muerte. En el verso 31 dice lo siguiente: el Hijo del Hombre será entregado y resucitará al tercer día. Pero dice el 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo, no comprendían el mensaje. En Lucas 9, 44 y 45 nos dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarles sobre estas palabras. Ellos no comprendían el mensaje, no entendían. En Marcos 10:32 el Señor por tercera vez anuncia su muerte y dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, ¿verdad? Iban delante asombrados y seguían con miedo. Entonces, volviendo, tomó a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, lo condenarán, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, pero al tercer día resucitará. Y ante eso, ¿verdad? En la segunda vez ellos discutían quién era el mayor, no lo comprendían. Pero en esta ocasión Santiago y Juan hacen una petición absurda ante el mensaje. Si ustedes leen más adelante, ellos piden que uno esté a su derecha y otro esté a su izquierda. No comprendían el mensaje. Y en Lucas 18 es la misma. Juan también, Lucas también cita esta historia, ¿verdad? Entonces le dijo Pilato: tomad vosotros y juzgadlos. Lucas 18:31 dice: entonces le dijo Pilato, estoy viendo Juan, perdón, en Lucas 18:31 y 32 dice: tomando Jesús a los 12 le dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después que lo hayan azotado lo matarán, pero al tercer día resucitará. Verso 34, sin embargo ellos nada comprendieron de estas cosas, porque estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que les decía. Pero hubo una mujer que sí entendió. Hubo una mujer que comprendió realmente este mensaje. Hay un canto triunfal que los 144,000 entonarán. Y Apocalipsis 14:3 dice que el único que cantarán este mensaje son los 144,000, porque habrán vivido una experiencia muy singular, una experiencia única. Esa experiencia, ellos entonarán el cántico. Nadie más conoce ese cántico. Nadie más conoce esa experiencia. En el libro Primeros Escritos, la página 124, la mensajera del Señor escribió lo siguiente. Lo voy a leer. Las diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quieren comprender. Los 144,000 comprenderán plenamente el Evangelio. Será la vindicación final de Dios. El mensaje, ¿verdad?, será conocido en su plenitud. Escuchen bien que dice: las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y en el error. Estimados hermanos, sin necesidad de copiar un mensaje evangélico, ellos comprenderán el mensaje puro que Dios les dará, ¿verdad?,
directamente, ¿verdad?, del pan del cielo, les proporcionará un mensaje, una nueva luz que se va a ser comunicada a los escogidos y que lo predicarán finalmente. Esta generación comprenderá ese mensaje final. Ahora, en Lucas 7:50 el Señor le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Los 144,000 en Apocalipsis 14:12, después de dar los 3 mensajes angelicales, a ellos también se les dice que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así como María Magdalena, ellos también tienen una fe en Jesús, una fe inconmovible, una fe, ¿verdad?, genuina, una fe diferente a la generación que se encontraba en ese momento. Romanos 5:1 dice: justificaos pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz, así como María se le dijo: ve en paz, esa paz que se obtiene a través de la justicia por la fe. El mensaje final, el mensaje de la justicia por la fe revelará Cristo realmente en su plenitud, y este mensaje llenará la tierra con su gloria. Los 144,000 predicarán ese mensaje. Además, también se dice en Apocalipsis 14:4, siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta generación final recibe la alabanza de Dios. Son mis hijos que siguen al Cordero, aunque han guardado los mandamientos. En ese momento, cuando Judas había incitado a la multitud, ¿verdad?, le había llevado a las personas a decir que era un desprecio gastar 300 denarios para darlo al Señor. María se había despojado, no le importaba, había amado mucho, en gratitud se despojó de todo y ofreció lo mejor al Señor, pero había sido criticada y el Señor le vindicó. El Señor le alabó en ese momento cuando le dijo: Simón, yo entré a tu casa y no hiciste esto. María estaba siendo vindicada, María estaba siendo alabada. De la misma manera, la generación, los 144,000 serán alabados. El Señor dirá: aquí está la paciencia de mis santos, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y han seguido al Cordero por donde quiera que va. Una alabanza similar al de María son lo que recibirá la última generación final. Estimados hermanos, los 144,000 verán descender al Señor, conocerán su voz. De la misma manera, María Magdalena, eso sucedió. María Magdalena se encontraba en el sepulcro del Señor. Habían recibido la visita de 2 ángeles que le habían dicho: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero María Magdalena se quedó allí, diciendo: ¿se habrán robado el cuerpo de mi Señor? Y de repente vio a un hombre y dijo: este es el que cuida este lugar, ¿tú lo habrás llevado? Ella no lo había reconocido hasta que el Señor Jesús le dijo: María. Y ella dice en el capítulo 20:16 de Juan, volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ella reconoció la voz de su Señor. Y en Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, y escuchen bien, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena se le apareció primeramente al Señor. Y en Primeros Escritos, la página 15, si ustedes quieren ir conmigo en la página 15, hablando de los 144,000, vamos a leer. Dice: pronto oímos la voz, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, dice, reconocieron y entendieron la voz, como María Magdalena entendió la voz del Señor cuando le habló, cuando hubo resucitado del sepulcro. Cuando hubo vuelto a la vida, el Señor le habló a María y reconoció su voz. De la misma manera, en la venida del Señor, primeramente los 144,000 que estarán vivos verán al Señor a través de el Orión, ¿verdad?, que se irá
viendo esa nubecita que pronto empezará a crecer y hacerse más grande. El Señor va a venir con sus ángeles a presentarse para levantar a sus escogidos. Los 144,000 presenciarán esa entrada triunfal del Señor. Así como María Magdalena fue la primera, los 144,000 entenderán la voz y serán los primeros en contemplar esa maravillosa escena. Estimados hermanos, la relación, los 144,000 tienen que humillarse de la misma manera, reconocer ese ágape, ese amor, mirar a la cruz y contemplar su situación, su pecaminosidad y darse cuenta que necesita de salvación, que necesita que esa generación, que nosotros sin Él no somos nada. El Señor tomará, dice en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, lo vil, lo despreciable del mundo, lo débil, escogerá Dios. Así como María Magdalena fue tomada de una situación quizá y para muchos irremediable, de los 144,000 saldrán personas que han estado esclavas, que fueron esclavas de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de diferentes tipos de vicios. El enemigo los tentará, tratará de destruirlos. Esa generación, la generación final, Satanás ya no tendrá excusa de decir: Señor, has escogido los elocuentes, has escogido los que tienen mayor capacidad, los que no tienen tendencias. El Señor agarrará la generación con todas las tendencias y los llevará a transformarlos completamente y no cederán más el pecado, de manera que no habrá excusa para Satanás. No habrá excusa. El Señor habrá perfeccionado a sus santos, habrá obtenido una generación jamás vista, una generación que será transformada. Los 144,000, Apocalipsis 14:4 dice que son sin mancha y en su boca no ha sido hallado engaño. Esa es la generación, hermanos, la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad está en el futuro. Satanás declara en el deseo de toda la gente, la página 15, si quieren ustedes leer, el deseo de toda la gente, la página 15, Satanás declara: es imposible obedecer su precepto. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer su precepto. Satanás dice: no se puede guardar, no se puede cumplir la ley. Pero el Señor Jesús dirá en Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La respuesta es diametralmente opuesta a la declaración de Satanás. Satanás dice que esta generación degradada es imposible que guarden los mandamientos de Dios. El Señor declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En la última generación, Dios da la demostración final de que los hombres, por su gracia, pueden observar su ley y vivir sin pecar, haciendo así realidad las palabras dirigidas a María Magdalena: vete y no peques más. El unigénito dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 154, el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Eso dice el espíritu de profecía. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Fin de la cita. Es Satanás que declara que es imposible guardar la ley de Dios. Es Dios que declara que ante todo el mundo que el ser humano puede guardar la ley de Dios mediante los méritos de Cristo, mediante su sacrificio. Estimados hermanos, en el mismo libro Mensajes Selectos dice: redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Vaya, qué hermoso mensaje. Una gran promesa que el Señor nos hace a través del sacrificio ofrecido. Él nos provee de la naturaleza divina
para poder obtener la victoria y el cumplimiento de todos los mandamientos. Satanás declara que no es posible. Algunos teólogos están diciendo que es diferente guardar a ser leal, o obedecer a ser leal, o guardar a cumplir. Lleva lo mismo, es el mismo argumento, evangélico para decir que la ley no hay que guardarla. Eso se está viviendo actualmente, pero es Satanás, ¿verdad?, que dice que es imposible. Es Dios que dice que es posible mediante sus méritos. Satanás quedará finalmente derrotado. Y miren cómo, vayan a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente: ellos lo han vencido. ¿Cómo? ¿Cómo lo han vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Esta generación final habrá vencido a Satanás, habrá derrotado. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis 3:21? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono, ¿verdad?, con mi Padre. Pregunto, ¿cómo venció Jesús? Porque es la misma invitación a la última generación. Por cierto, este mensaje está dirigido a la Odisea. Y hago énfasis en esto para aquellos grupos disidentes que se levantan diciendo que la iglesia adventista es Babilonia, para aquellos que dicen que no habrá una restauración. Este mensaje del que venza es para la Odisea, y la Odisea ha de vencer, la Odisea ha de triunfar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y Apocalipsis 12:11 dice que la Odisea vencerá a través de la sangre del Cordero. Esa tibieza finalmente, ¿verdad?, será erradicada. Hay un mensaje, una promesa, y yo creo en las promesas de Dios. Pero ¿cómo ha de vencer? ¿Cómo ha de vencer la Odisea? Mensajes Selectos, tomo 3, página 158, dice: Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios de la misma manera en la que la humanidad puede guardarlos hoy. La misma manera en que Jesús. Hay teólogos que dicen que Jesús sí lo cumplió, lo guardó completamente, pero la última generación, como no puede, el Señor lo hará en su vida de manera vicaria, a favor de ellos, en lugar de la humanidad. Entonces nosotros seguiremos pecando, seguiremos faltando los mandamientos, pero a través de Cristo, mediante una justificación legal o forense, es que podemos obtener, y Él nos declara justo. Eso es lo que se está enseñando ahora, pero aquí dice que la última generación, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios de la misma manera en que la humanidad puede guardarlos hoy. El que venciere, le daré todas estas cosas. Estimados hermanos, la última generación vencerá. La última generación conocerá su estado, verá su necesidad, y finalmente le dirá al Señor: purifícame, límpiame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. María Magdalena es un símbolo de la última generación. Es un símbolo de los 144,000. Es el paradigma, el modelo a seguir. María Magdalena reconoció su pecaminosidad, se dio cuenta que necesitaba ampliamente del Salvador. Ella llegó a la conclusión de que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto amamos nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto reconocemos? Nos llenamos de justicia propia, señalando a otros, creyendo que otros son menos merecedores de la gracia de Dios. Es probable que con nuestros actos, nuestras acciones, nuestras palabras podamos estar haciendo eso. Estimados hermanos, le he pedido a Dios que pueda ayudarme para poder expresarme y no decir nada que no esté de acuerdo a su palabra. Y quisiera, ¿verdad?, por eso a menudo cito el Espíritu de Profecía de la Biblia, para no tener que decir yo muchas cosas, sino que sea a través de las Escrituras y el Espíritu de Profecía que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. María Magdalena es el símbolo maravilloso del Evangelio que se ha de predicar, no solo de manera teórica, sino vivencial, experimental en nuestra vida. Reconoceremos nuestra pecaminosidad y seremos limpiados completamente, y de alguna manera atenderemos a las palabras: vete y no peques más. Esa mujer que había sido arrastrada, que lo consumía el rencor, llegó a ser limpiada completamente, liberada de esos 7 demonios, y en agradecimiento a Dios ofreció todo. Como gratitud a Dios,
dio todo. Ella se sentía la pecadora, la persona más pecadora, y entre más sientes que Dios te ha perdonado, entre más sientes que Dios ha hecho por ti, entonces estás destinado a amar mucho. Habemos personas que pensamos que por no tener vicios no hemos sido ampliamente perdonados, estamos condenados a amar poco. Estimados hermanos, ojalá que apreciemos ese maravilloso mensaje que recibimos a través de María Magdalena, una mujer abnegada, una mujer que se vio en sí misma su condición y decidió ir a Cristo. Dios te pueda bendecir en esta noche.